Ya. ¿Cómo están compañeros, doctora? Buen día. Yo les voy a hablar acerca de lo que es mi artículo, lo que es espectros sísmicos de riesgo uniforme para verificar desempeño estructural en países sudamericanos. Este artículo fue realizado por un científico o un investigador ecuatoriano que trabaja hoy en día en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Quito. El autor es Robert Aguilar Falconi. También se ha desempeñado en varios cargos, como en el Centro de Investigaciones Científicas, CEINSI, Escuela Politécnica del Ejército, entre otros lugares. Este autor en la página de ResearchGate tiene una calificación muy alta sobre las puntuaciones. Su score es de 21.57, es decir, es una persona que investiga mucho y además comparte sus contenidos. Ya. Bueno, en resumen. En el presente artículo se presenta una propuesta para encontrar formas espectrales para los sismos denominados por el Comité de Visión 2000 como frecuente, ocasional, raro o muy raro en países como Venezuela, Colombia, nuestro país de Ecuador, Perú y Chile. De esta manera se aporta al desarrollo del diseño sísmico por desempeño en Sudamérica. Ya. Bueno, aquí les voy a dar una pequeña introducción de qué se trata este artículo. Ya, debido a la ocurrencia de sismos, se ha visto la necesidad de mejorar el desempeño de las estructuras, enfocándonos más en un diseño por desempeño que por resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque en la antigüedad los estudios estructurales y los diseños se hacían más por resistencia, es decir, tratar de hacer a una construcción lo más rígida posible, lo más fuerte posible, sin darse cuenta que esto a la larga produce estructuras muy, muy frágiles, que al ser muy duras no tienen la capacidad de estirarse o de formarse un tanto y resistan los sismos. Ya, el mismo que se refiere, también hace referencia a las derivas de piso, además de diseñar las edificaciones para que resistan a sismos mayores y también el porcentaje de daño y pérdidas de materiales que puede producir un sismo menor. Ya. En general, una estructura debe comportarse elásticamente, por lo que el coeficiente de amortiguamiento es el siguiente. En este artículo nos presentan tres porcentajes de amortiguamiento que se va a tomar en cuenta. El primero es para hormigón armado, un sismo ocasional. Este se lo analiza al 2%. El segundo es para hormigón armado cuando el daño no sea en elementos no estructurales. Ahí se va a diseñar con el 3%. Y para hormigón armado en un sismo raro se va a diseñar con el 5%. Debemos también saber que nosotros en la actualidad siempre diseñamos con el 5%, por cuanto se trata de hacer estructuras un tanto más resistentes y que duren mucho más. Además, Visión 2000 destaca que se debe diseñar viviendas que se comporten en el rango elástico con un periodo sísmico de retorno bajos para que la estructura no se encarezca. Es lo que les estaba diciendo, no es necesario hacer un búnker para que la estructura sea resistente, sino más bien una estructura un tanto elástica. Acá tenemos un pequeño cuadrito de lo que son los sismos ocasionales, raro, muy raro, etcétera. Ya. Aquí también ¿por qué se puntualiza esto en diferentes países? En este artículo nos dice que no en todos los países los sismos se comportan de manera igual. Entonces nosotros no podemos coger un espectro sísmico o la forma que se va a comportar el sismo de un país de Colombia e introducirlo o aplicarlo en el Ecuador, ya que incluso en las fronteras
se sabe que los sismos son raros. Como por ejemplo, tenemos que en la frontera de Perú con Chile, en el lado de Perú tenemos que tiene una aceleración de 0.4 gravedades, mientras que en Chile tiene 0.2. Entonces aquí eh, nos damos cuenta la dificultad del cálculo y la diferencia que esto trae. Ya. Las zonas sísmicas. Por ejemplo, en Venezuela nos mencionan que tiene 8 zonas sísmicas, con una aceleración espectral de 0,4 gravedades. En Colombia, 9 zonas sísmicas con una aceleración espectral de 0,4 gravedades a 0,5. En Ecuador, nosotros aquí tenemos 4 zonas sísmicas de 0,15 gravedades en la región oriental, que es donde menos sismos tenemos o se sienten, hasta en la zona 4, que tiene un valor de aceleración de 0,4 en la parte de la costa y parte de la sierra. Ya, en Perú además nosotros también tenemos que considerar 3 zonas sísmicas. La zona 1, que tiene un valor de 0,15, la 2, que es la más extensa, con un valor de 0,20. Y en Chile, la cual tiene mayor peligrosidad, es la 3 con 0,4, y la de menor es con 0,20. Ya. En este artículo ya se fue analizando y se determinó que en Venezuela la relación entre la aceleración encontrada para sismos muy raro con relación a la aceleración del sismo raro, en promedio es de 1,9, y se aprecia que no hay una gran dispersión con respecto a este valor. Es decir, se analizó los espectros en Venezuela y se determinó que los que se tenían en la norma vigente, no difieren mucho con los estudios. Se aprecia que para obtener la aceleración para el sismo ocasional, se debe multiplicar los valores de la aceleración para el sismo frecuente por 1,235 y 1,284. Por otro lado, el factor por el cual se debe multiplicar la aceleración del sismo raro para obtener el sismo muy raro es ahora de 1,288. Como les decía, no difiere mucho con los datos que se tenía anteriormente. Ya. Bueno, también tenemos cuando se analizó el país de Colombia. Al comprobar el periodo medio de retorno del sismo umbral de daño, con el frecuente de visión 2000, se observa que es de 4,61 veces menor. Se destaca que para el sismo raro se tienen 9 zonas sísmicas y el umbral de daño, es decir, un sismo mayor de 7. En consecuencia, para completarlo se debe hacer una aproximación considerando los mayores valores. Ya, aquí tenemos en el Ecuador y tenemos dos tablitas, las cuales se basaron en sismos: frecuente, ocasional, raro, muy raro, ocasional frecuente y raro, muy raro. Ya, en la zona 4 contempla que la aceleración espectral de 0,4 gravedades, y en la zona 3 se tiene que la aceleración espectral es de 0,3 para el sismo raro. En la tabla 7, que sería la de acá, se aprecia que el promedio del valor de la aceleración espectral es mayor que el respectivo promedio indicado en la tabla número 8. Como era de esperarse, para los sismos frecuentes y ocasional, el promedio de la tabla es mayor que el de la tabla 7. Como podemos ver, en general, los promedios de acá, de la tabla 8, son mayores a la de acá. Ya, en Perú tenemos simplemente un cuadrito de resumen de las aceleraciones espectrales que se analizaron, dando los resultados del frecuente de 0,20, ocasional 0,25, raro 0,40 y el muy raro de 0,45.
Ya, aquí vamos a las propuestas, que al final, que se propuso en general en el artículo? Tenemos que para un sismo frecuente se puede obtener espectros para un factor de amortiguamiento del 2% empleando la misma forma del espectro elástico que consta en las respectivas normativas sísmicas, pero con un valor de aceleración igual al que en esta norma para el sismo raro dividido para 3. Es decir, está bajando el factor, estamos dividiendo para 3. El sismo ocasional, debemos multiplicar el espectro del sismo frecuente por 1.4. El sismo muy raro se propone multiplicar el espectro elástico por 1.3 y considerando que al multiplicar el espectro elástico de las normativas por 1.3 la probabilidad de excedencia se reduce al 5% en un tiempo de 100 años. Esto para un valor de la aceleración espectral de 0.4 gravedades. Bueno, las conclusiones a las que en el artículo se pudo llegar son que se analizó varias formas de espectrales con 4 niveles de desempeño sísmico, denominados por Visión 2000 como el frecuente, el ocasional, raro, muy raro para los países Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, las mismas que se derivan a partir del espectro elástico definido para el sismo raro en normativas sísmicas vigentes. Como dije, todo este estudio del artículo se realizó para poder darnos cuenta las diferencias o tal vez los vacíos que existen en las normativas y tratar de aportar y tener datos más exactos. Con las mismas que se concluye que la sismicidad en Sudamérica difiere de un lugar a otro, ya que los mecanismos de generación de los sismos son diferentes. Lo propio para cada región se tiene una determinada ley de atenuación de movimiento del suelo, los efectos de dirección son diferentes. Y esto sería todo. Aquí tenemos unas pequeñas bibliografías en donde también me he basado para investigar, para ver los términos que tal vez no entendí. Y muchas gracias.